Bienvenida María Piedad y adelante. Gracias, Mariana. Hola a todos. Me alegra saludarlos por este medio y espero que estén muy bien en sus casas con sus familias. Bueno, ya llevamos varios días de cuarentena y a través de todos estos días hemos oído hablar de las implicaciones que tiene el COVID-19 en la empresa, en la economía, en la salud, en lo emocional de la persona. Y hoy yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre no las implicaciones, sino las oportunidades que tiene esta situación para nuestro ámbito familiar. Muchos de nosotros tenemos ya algo en común y es que estamos todos en nuestras casas. Y resulta que en nuestras casas estamos desempeñando diferentes roles en este momento. Entonces, somos padres de familia, somos esposos, esposas, somos muchos profesores de colegio, de kinder, junior o high school en este momento. También tenemos que mirar cómo podemos atender todas las labores del hogar, limpiar, cocinar y demás. Y también estamos haciendo trabajo y tomando muchas decisiones directivas, porque la mayoría de nosotros somos directivos y debemos también afrontar y tomar la decisión más eficiente y eficaz y consistente para poder rescatar nuestras empresas en este momento. Entonces, aquí van más o menos como 5 roles que estamos desempeñando en el mismo momento y en el mismo espacio. Y es muy normal que se generen tensiones, que se generen como encuentros donde vamos a reaccionar y no de pronto de la mejor manera posible. Entonces, quisiera que pensáramos un poco, que reflexionáramos sobre al final de esta cuarentena, cómo quisiéramos estar como familia. Quisiéramos estar alejados, tristes, de pronto un poco desilusionados de cómo enfrentamos esta situación, o quisiéramos terminar alegres, más unidos, con más esperanza. A eso es a lo que yo los quiero invitar con este webinar, a poder encontrar espacios de reflexión y a través de unos tips que vamos a mencionar ahora y de unos hábitos, poder recordar al final de todo esto que estos días fueron muy buenos para nuestra dinámica familiar. Poder recordarlos con cariño, poder recordarlos con tranquilidad y poder al fin de todo mirarnos a los ojos y decirnos, oye, me alegra que existas y me alegra que tú existas en mi familia, me alegra que seamos familia. Y también podemos descubrir que, wow, qué hijos los que teníamos, wow, qué esposo o esposa la que teníamos y la que tenemos en este momento. Entonces podemos ir descubriendo lo mejor de cada uno en familia y para eso es este webinar. Bueno, entonces, aquí vamos a conversar sobre 3 puntos. Vamos a hablar sobre visión familiar, estrategia familiar y los hábitos para ser unas familias altamente efectivas y poder lograr la visión y estrategia familiar. Entonces, ¿por qué visión familiar y estrategia familiar? ¿Eso qué significa? Pues bueno, yo soy profesora también del Departamento de Dirección General, enseño estrategia, pero también enseño empresas familiares. Y en la parte estratégica, pues todos conocemos los conceptos de visión corporativa y estrategia corporativa. ¿Qué pasa si aplicamos esos conceptos en el ámbito familiar? Van a resultar ideas muy buenas, van a resultar prácticas muy eficientes para lograr los objetivos que queremos como familia. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, cada familia mirará qué quiere. ¿Quiere ser una familia más unida al final de esto? ¿Quiere ser una familia más creativa? ¿Quiere ser una familia más alegre? ¿Quiere ser una familia más austera? Entonces, hablando de estos conceptos, vamos a lograr, digamos, ejecutar y operativizar todo lo que queremos como familia. Entonces, miremos acá. Ustedes saben, nosotros tenemos en INALDE un centro de investigación dedicado a las empresas familiares. Y cuando estaba preparando este webinar, yo pensé, bueno, es que esto no es solamente para familias empresarias, es para todas las familias, aquellas que tienen empresa y aquellas que tienen trabajos para otras empresas, o sea, son empleados de otras organizaciones. Pero pensando en las familias empresarias en este momento, yo analizaba que no solamente están compartiendo espacios familiares, sino que también están compartiendo las ideas que esa familia empresaria tiene para poder resolver la crisis empresarial que hay en este momento. Y entonces recordé un resultado de una encuesta, de una investigación que hicimos en INALDE Family Business Center hace un par de años, y este es el resultado que quiero compartirles, que es sorprendente. Pues de 200 empresarios familiares que pasaron por esta investigación, el 74%
respondió no haber generado ni pensado en ninguna estrategia familiar para conocerse mejor y lograr niveles de mayor unidad. 74%, sorprendente, sí, muy sorprendente, mucho más de la mitad. ¿Esto qué significa? Que al menos en nuestro país, aunque pues esto es también muy latino, somos muy unidos como familia, pero no dedicamos espacio para pensar y analizar qué acciones debemos llevar a cabo para ejecutar esa unidad familiar. Y pues el resultado lo muestra en esta encuesta. Entonces, quisiera contarles rápidamente por qué es tan importante hablar de estas dinámicas familiares, por qué es importante gastarnos tiempo, aunque pues ahora pues tenemos mucho tiempo en familia, empezando a pensar cómo vamos a hacer para lograr conocernos más. Pues, ¿por qué es importante? Pues primero, pues porque eso nos hace mejores miembros de familia, mejores personas y nos ayuda a darnos a los demás. Pero segundo, porque cuando una familia está unida y se conoce y está cohesionada, puede lograr lo que quiera. Ejemplos como estos: familias empresarias milenarias, Antinori, generación 26, Hoshi Ryokan, generación 46, Chateau de Boulogne, generación 30. Eso es a nivel mundial, familias milenarias que lo han logrado porque se han conocido, se han compenetrado ellas mismas. Pero ¿qué decimos de Colombia? Las más antiguas de Colombia. Bueno, aquí no hay empresas milenarias, pero sí hay empresas centenarias que me gusta compartir. Instrumentos musicales de Marinilla, Antioquia. Ingenio Manuelita en el Valle del Cauca. Compañía Cerámica Antioqueña de Corona Caldas. Carvajal, Valle del Cauca. ¿Sí? Y entonces se puede uno poner a pensar, ¿y cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado estas familias pasar dificultades? Seguramente ellos no habrán pasado tantas pandemias, pero otras dificultades han venido a sus vidas. Entonces, ¿cómo lo han logrado? Pues con la unidad familiar, con el compromiso, el querer conocer a cada uno de los miembros de su familia, pero genuinamente estar interesados en a ti qué te gusta, tú qué esperas, qué sueñas, qué te inquieta, qué te preocupa. De verdad, querer conocer es el primer paso. Y sobre todo, pues porque estas familias han planeado y ejecutado en familia temas familiares de su visión y estrategia familiar. Entonces, a través de estos minutos vamos a hablar de eso, cómo lograrlo. Entonces, visión familiar. ¿Qué es la visión familiar? Pues está definido, bueno, esto es un concepto relativamente nuevo que hemos observado mucho más en la práctica que en la literatura. Lo hemos observado a través de las familias que conocemos, de las familias que nos preguntan cómo hago para mejorar mi relación familiar, y la mayoría de personas que vienen a nosotros acá en INALDE, en estos temas de Family Business, vienen con un sueño, y es poder mejorar sus relaciones familiares. La mayoría de personas que yo conozco que vienen a nosotros están preocupados porque sus relaciones familiares no funcionan como ellos piensan. Para la parte empresarial hay muchas opciones, pero para la parte familiar, pues no somos no tenemos tanta formación para poder enfrentar como esos conflictos. Entonces, ¿qué es la visión familiar? Es lo que tú te sueñas de tu familia y cómo quieres que esa familia sea a futuro. Ojalá un futuro cercano. Entonces, en estos días que vamos a estar tanto tiempo juntos, porque estamos 24 horas al día, 7 días a la semana y quién sabe durante cuánto tiempo, pues vamos a generar muchas oportunidades y vamos a tener muchos espacios para poder pensarnos eso. ¿Qué tipo de familia quiero ser? ¿Cómo quiero que mi familia sea cuando se acabe esta cuarentena? Pues claro, la respuesta va a ser una mejor versión de la que tengo ahorita, ¿verdad? Pero preguntarnos en detalle. Primero, entonces, para ir al futuro, tenemos que visualizarnos en el presente y pensar cómo somos en este momento. ¿Qué nos caracteriza a nosotros como familia? Entonces, ahí más adelante en un ejercicio nos podemos analizar qué características tenemos. Segundo, ¿cómo quisiéramos ser a futuro? Muchas familias podrán decir, queremos ser como somos ahora, sí, pero en versión mejorada. O queremos incluir características, valores o virtudes que no tenemos ahora, pero que los añoramos y los anhelamos. Y también uno podría preguntarse, para poder redactar esa visión familiar, quisiéramos incluir algún comportamiento que nos ayude a mejorar, ¿y a mejorar en qué? Pero eso solo lo saben ustedes.
si se llegan a conocer mucho más durante este tiempo. Entonces, esa visión familiar se va a ir armando a través de unos talleres, pero responde a esas 3 preguntas básicas. ¿Cómo somos ahora? ¿Cómo queremos llegar a ser? ¿Y qué comportamientos queremos incluir? Entonces, les vamos a dar algunos tips para desarrollar este ejercicio de la visión familiar. Entonces, primer tip, hay que definir el mejor día y el mejor lugar de la casa para esta reunión. Entonces, bueno, el mejor día, pues yo creo que podría ser el fin de semana, porque entre semana pues tenemos el rol del directivo y de trabajo y de profesor de colegio también, pues que no nos permite concentrarnos en esto específicamente. Un lugar de la casa. Ya a estas alturas de la cuarentena nos podemos haber identificado cuál es el lugar de la casa que más nos gusta. Entonces puede ser de pronto el comedor, la sala de estar, la cocina. Escójanlo en consenso. Segundo tip, no lo anuncies. O sea, papá y mamá, esto no es una dictadura en donde ustedes construyen la visión familiar y le comparten a los niños qué quieren de la visión familiar. Así no va a funcionar muy bien, porque cuando se hace así, lo que genera es exclusión en un proceso que debería ser en consenso. Entonces, es entre todos, es escuchar la idea de cada uno, hasta de los más pequeñitos, a través de los dibujos. Tercero, no se apresure ni los apresure. Tenemos mucho tiempo, tenemos muchos días más para poder descubrirnos a nosotros mismos como mejores personas. Entonces, con calma, pueden empezar este fin de semana, el otro fin de semana seguir la parte 2, 3, 4, hasta donde quieran. Y cuarto tip, una vez construida, recordarla todos los días y ponerla en un lugar de la casa donde todos la leamos y la veamos todos los días. Ahí, pues, ¿cuál lugar? El lugar que ustedes quieran. Entonces, en la visión familiar podemos de pedirle ayuda a los más pequeñitos para que la dibujen, la coloreen, le pongan escarcha, todo lo que ustedes quieran para que esto sea muy en consenso y para que sea también muy motivante. Entonces, vamos con el primer taller. Les voy a dar un taller súper chiquitico, pero es como para recrear cómo se hace una visión familiar. Entonces, cada miembro de familia va a tener 5 tarjetitas o una hojita doblada de esta forma, 5 tarjetitas. Se la reparten a cada miembro de familia y vamos a pedirles que en la tarjetita escriban una característica, un valor o una virtud que quisieran resaltar o que quisieran incluir en su familia. Entonces, lo repartimos. Le damos tiempo a los más pequeños que puedan escribir. Los niños pequeños que todavía no saben escribir pueden dibujar. La idea es que todos seamos partícipes. Entonces, vamos escribiendo y dibujando. Al final, alguien la recoge y empezamos a mirar cuáles fueron las características, valores o virtudes más comunes que salieron en las tarjetas. Por ejemplo, supongamos que después del ejercicio a una familia las características comunes o el mayor número de características por tarjeta fueron estas. Queremos ser una familia unida, solidaria, alegre, creativa y lectora. Muy bien, esa es la primera parte de la visión familiar para poder construirla. Entonces, uno puede construirla de la siguiente forma. Entonces, ¿cómo nos vemos de aquí en adelante, a futuro? Pues queremos ser una familia que tenga estos valores, unidad, solidaridad, que se caracterice por ser alegre, por ser creativo y queremos ser muy lectores. Listo, esa es nuestra visión familiar y la colocamos y la anotamos. Pero lo importante es de la visión, que es el pensamiento, bajarlo a la acción con la estrategia familiar. Entonces, ¿cómo lograr que nuestra familia llegue a ser como la queremos y visualizamos? Eso es parte de la estrategia familiar. ¿Cómo yo logro que mi familia tenga esas características? De la planeación a la ejecución, ambidestreza, como habíamos hablado antes de esos temas, del hoy al futuro. Entonces, aquí podemos empezar a pensar en la estrategia familiar. Nuestra estrategia familiar para lograr esto es, y ahí les dejo la pregunta a ustedes, ¿qué van a hacer para ser más unidos? Entonces, creatividad y pensar mucho. ¿Qué vamos a hacer para ser más alegres, por ejemplo? ¿Qué tipo de acciones vamos a hacer para ser más alegres? Para ser más lectores, para ser más creativos. Y ahí es donde la estrategia familiar se convierte en ese plan de acción familiar para llevar a cabo
la visión y operativizarla. Entonces, tenemos acá cómo lograr esas acciones concretas cada día que nos van a ayudar a implementar esa estrategia familiar. Pues bueno, les cuento que a través de todos estos días vamos a tener muchas acciones que hacer y vamos a tener muchas oportunidades de poder hacer una acción que conlleva a la estrategia familiar, pero también que nos lleve a ser felices, que nos lleve a ser mejores, que nos lleve a brillar esa esencia que nosotros tenemos en nuestro interior, que ya lo hemos hablado, que ya lo hemos interiorizado y que nos hemos comprendido. Entonces, por ejemplo, para la unidad familiar, ¿cuál es la primera acción concreta? O sea, tú no puedes querer algo que no conoces. Y de verdad, al final de esta cuarentena puede ser que quedemos súper maravillados de la familia que tenemos, porque es que no la conocíamos mucho, porque como no estábamos tanto en casa y nuestros fines de semana eran muy diferentes, de ir a un lado para el otro. Ahorita hay muchas cosas que hacer en familia, cocinar juntos, ver películas juntos, recordar fotos de paseos juntos, eso ayuda mucho. Entonces, primero, conocerse, conocer los sueños, los gustos, las inquietudes, los miedos. Habrá gente que está asustada en estos momentos. Escucharse. Y para eso, pues o nos ayuda es conversar y mucho, muchísimo y de buena forma. Ahora, para apoyarnos, si habíamos dicho que queremos ser una familia solidaria, ¿qué podemos hacer para apoyarnos? Hay muchas cosas. Por ejemplo, repartirnos tareas en casa. Mientras uno de los dos tiene que atender reuniones de comités y de consejos y demás, la otra persona puede dedicarse a cocinar. Mientras una de ellas puede dedicarse a atender las tareas del niño, la otra persona puede dedicarse a hacer tareas de la casa. O mientras él tiene o ella tiene que mirar los temas de trabajo, se puede la otra persona apoyar y alivianarle el trabajo. O por la noche darse un descanso. Mucha creatividad. O sea, lo importante es unirse mucho como matrimonio para que los hijos vean que tienen unos papás o una mamá o un papá que hace frente a las adversidades. Y aquí pues vamos a conocer mucho de qué estamos hechos realmente. Ahora, para la creatividad, aquí sí dejar que los niños y los jóvenes aporten sus ideas, que nos cuenten cosas, que nos actualicen, que podamos hacer juegos diferentes. Es el momento de integrar diferentes generaciones de una familia. Habrán familias en este momento que estarán viviendo papás de 40, 45 años con niños de 10 años o adolescentes o niños de 5 años. Hay diferentes prioridades. Habrán otras familias que de pronto estarán con un adulto mayor, con un adulto de 40, bueno, joven también, y con adultos jóvenes de 20 y con niños pequeños. Hay muchas generaciones y cada generación tiene su interés y tiene sus ideas. Entonces aquí poder conectarlos a todos e integrarlos. Muy bien. Ahora, ya hablamos entonces de la visión familiar y de la estrategia familiar. Ahorita quiero comentarles unos temas de unos hábitos de las familias altamente efectivas, porque para iniciar como usted mismo como persona, para poder conocer y escuchar esa fuerza interior que usted tiene, también necesita unos hábitos que lo hagan ser muy efectivos. Pero una vez usted inicie con usted mismo como persona, pues puede ayudar a construir en familia, porque cuando tú estás fortalecido interiormente, pues puedes dar más y puedes estar seguro de darlo con mucho más amor. Bueno, entonces en esta parte del webinar lo que les quiero compartir son estos hábitos. Estos no son míos, estos son de Stephen Covey, es el autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y en su Instituto Covey, ellos aplicaron estos hábitos a las familias altamente efectivas. Aquí están los 7 hábitos y pues vamos a empezar uno por uno. Yo le he incluido algunas preguntas de reflexión. Entonces, adicional al taller con las tarjetas que les mostré anteriormente, podemos en un tablerito o en un papelógrafo ir colocando esas preguntas de reflexión y analizar y escuchar qué dice la gente, qué dicen los miembros de la familia, qué opinan de cada hábito. Bueno, muy bien. Entonces, hábito 1. Este me gusta mucho. El hábito de ser proactivo. Vamos a tener muchos días para poder ejercitar estos hábitos. Y la idea es que cuando se acabe la cuarentena,
y volvamos a, bueno, no creo que volvamos a lo de antes, porque uno también siempre cambia con todos estos factores, se vuelve resiliente, madura, se fortalece. Cuando vivamos otra etapa de nuestras vidas, pues yo quisiera invitarlos a que sigamos con estos hábitos. Entonces, hábito 1, ser proactivo. Acá, en estos momentos, vamos a tener muchas situaciones que nos van a llevar a ser reactivos, no a ser proactivos. ¿Qué es ser reactivos? Es reaccionar de manera primaria, es reaccionar como mis emociones me lo están mostrando. Entonces, en nuestras casas vamos a tener muchos estímulos. El llanto de los niños, pataletas de los chiquis, pataletas de los grandes, llamadas, contestar emails, las ollas que se botan, todo. Vamos a tener muchos estímulos. Entonces, a cada estímulo pues viene una respuesta, pero depende de nosotros qué tipo de respuesta vamos a dar. ¿Vamos a dar una respuesta primaria o vamos a dar una respuesta proactiva? Y eso depende de tu libertad para elegir. Puedes elegir lo uno o lo otro, pero antes de elegir, espera, protege ese botón de pausa y analiza primero. Conócete, ¿por qué me choca esto? ¿Cómo podría con imaginación responder de otra forma? ¿Cómo puedo tener la conciencia de saber que esto me choca, pero voy a responder de una forma proactiva y no de una manera que agrande el problema? Y lo más importante, ¿voy a tener voluntad de hacerlo? Bueno, ahí les dejo para poder analizar y que cada uno reflexione, porque si yo tengo autoconocimiento, imaginación y conciencia, pero no tengo la voluntad y no quiero hacerlo, pues voy a responder de una manera reactiva. Y acordémonos que en la casa estamos papás, mamás o papás y mamás y con hijos. Y ellos nos están viendo todo el tiempo. Y pues les estamos enseñando con nuestro ejemplo. Entonces, algunas preguntas de reflexión para este hábito 1 de ser proactivo. ¿Cuáles comportamientos nos permiten ser proactivos? A esos hay que apuntarles, a agrandarlos, a aumentarlos. ¿Cuáles nos llevan a ser reactivos? Identificarlos primero y poder reducirlos. ¿Y cómo podemos actuar sobre aquello en lo que no tenemos influencia? ¿Tenemos influencia en cuántos días va a durar la cuarentena? Bueno, de pronto si nos quedamos en la casa podemos reducirla, claro que sí, pero ¿tenemos influencia en todo lo que está pasando en el mundo del impacto económico? Pues no tenemos influencia en este momento. ¿Tenemos influencia en lo que puede pasar en nuestras empresas? Sí, por las decisiones que vamos a tomar, pero la gran mayoría de cosas en este momento no podemos manejarlas ni decidir porque está fuera de nuestro alcance. Lo que sí podemos decidir es la respuesta reactiva o proactiva que voy a tener con mi esposo o esposa, con mis hijos y lo que les estoy enseñando a ellos. Y lo más importante, lo que me está pasando a mí por dentro con esas respuestas, ¿sí? Lo que le está pasando a mi interior cada vez que respondo de una u otra forma. Bueno, continuemos. Hábito 2. Comenzar con el fin en la mente. Este hábito me encanta porque en este hábito traemos a colación todo lo que escribimos de la visión familiar, cómo queríamos que fuera nuestra familia y toda la estrategia familiar. Y en este comenzar con el fin de la mente es también colocar un propósito en cada acción. Y esto es maravilloso, esto es muy hermoso, porque es cada acción que yo haga en todos estos días va a tener un propósito. Y un propósito que va a ser generoso, magnánimo, benevolente, porque con eso yo voy a demostrarle al otro que lo quiero. Por ejemplo, lavar los platos. Bueno, lo voy a hacer, pero ¿cuál es el propósito? Demostrarle a mi esposo o esposa que lo quiero y la quiero y con eso le estoy descargando un trabajo. Otro propósito, hacer las tareas con los niños. Yo quiero ver una serie de Netflix, yo no quiero hacer tareas, por ejemplo. Pero entonces, si yo le coloco el propósito de ayudar a que mi niño sea un niño mejor, acompañándolo a hacer tareas, ya cobra sentido. Y así, diferentes acciones que vamos a hacer en estos días, en el tema familiar y laboral. Entonces, pues uno se da cuenta que cuando todo tiene un propósito, pues todo cobra un verdadero sentido y significado para tu vida. Y empiezas tú a sentir que algo te cambia en el interior. Empiezas tú a pensar y a sentir que eres más feliz y que, sí, que tienes una sonrisa porque se te sale la felicidad porque encuentras que cada acción lo haces con un valor para darse a los demás. Entonces, por eso este propósito y este hábito me gusta tanto.
Y bueno, entonces cuando se dice que comenzar con el fin en la mente es poder recordarlo para mantenerse en el camino. Porque durante estos días de cuarentena pues estaremos así, sube y baja, sube y baja. Algunos días estaremos bien, nos sentiremos como logramos, otros días estaremos como oh, no quiero más, la incertidumbre nos agobia, pero eso sirve para usarlo y mantenerlo en el camino. Bueno, entonces, como cada acción de hoy se construye el futuro, estas son las preguntas. ¿A qué tipo de hogar les gustaría invitar a sus amigos? Es una buena pregunta para el futuro cercano. ¿De qué manera queremos que nos recuerden nuestros amigos que invitemos a la casa? O que nos recuerden nuestros familiares. ¿Cómo podemos desarrollar el potencial de cada uno de nuestros hijos en este momento? ¿Cómo queremos devolver lo que recibimos? Porque nosotros siempre recibimos muchas cosas de los demás, de nuestros papás, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Pues ahorita es el momento de devolverlo, porque estamos juntos. Muy bien. Hábito 3. Poner primero lo primero. ¿Y esto qué significa? Pues ahora tenemos el trabajo y tenemos la familia, todo así mezclado al mismo tiempo, como lo decía Sandra ayer. El trabajo es cambiante y la familia es permanente, bueno, en la mayoría de los casos, pero ahora no podemos decidir, por ejemplo, hoy es jueves, entonces mañana viernes voy a dedicarle todo el día al trabajo y nada a la familia. Y el lunes le dedico todo el día a la familia y nada al trabajo. No, no funciona así porque tenemos demandas de los dos ámbitos al mismo tiempo. Nos está demandando nuestros jefes, los colaboradores, pero también nuestra familia nos demanda tiempo. Entonces, el hábito 3 es empezar a reflexionar cómo puedo yo darle prioridad tanto a un ámbito como al otro en un mismo día, en estas situaciones. Entonces, algunas preguntas de reflexión. Y para esto se requiere mucha disciplina y mucha organización. Entonces, antes de sentarse a trabajar, casi que cuando te levantas, tú por la mañana haces un esquema mental de cuáles son las actividades que voy a hacer ahora para la familia y para la empresa, pero al mismo tiempo, en el mismo día. Entonces, para preguntarnos, ¿cuántas actividades compartimos la semana pasada como familia? Pocas, muchas. ¿Y cómo nos sentimos? Ahora, es un tema importante. Muchas familias no se sentirán a gusto tan unidas en este momento porque no están acostumbradas. Y eso es muy normal. Cuando uno no es tan unido ni comparte tanto, el empezar a hacerlo, pues genera cierta resistencia porque muchas familias podrán decir, pues yo qué voy a hablar de esto si pues nunca hablamos o no nos conocemos. No pasa nada, tranquilos, es muy normal que tengan esa fase de bajón. Lo importante es que no se queden allí y que continúen y empiecen a subir. Ya irá cada miembro de familia adaptándose a eso. Bueno, ¿hasta qué horas estoy trabajando desde casa hoy? Uy, tenemos una tentación muy, muy grande y es pues estar en el estudio, el computador está abierto, entro al estudio a cualquier cosa y está el computador y ¡puf! Es sentarse a responder mails hasta no sé, a la hora que sea. Cortar, cortar, cortar para evitar confundir los espacios. Y cómo puedo lograr ser eficiente en mi trabajo, pero también en mis relaciones familiares. Entonces ahí hay creatividad. Por ejemplo, en muchas casas en este momento, ella se dedica al hogar y él se dedica a trabajar, porque siempre ha sido así. Entonces, si ella se dedica al hogar, pues puede de pronto liberarlo un poco a él de las cosas del hogar y encargarse. Pero al revés también, si él se dedica al hogar y ella se dedica a trabajar, también puede hacer lo mismo. Entonces es tratar de mirar cómo cada uno desde sus habilidades puede ayudar a poner esa balanza en equilibrio para los dos ámbitos. Hábito 4. Pensar en ganar, ganar. Este también me gusta mucho porque este hábito nos empieza a hacer reflexionar sobre cuál es nuestro patrón de comportamiento en nuestras relaciones de pareja y familiar. Es decir, nos podemos dar cuenta que de pronto nuestro factor común es ganar, perder, donde yo siempre gano y el otro pierde, y así es, y siempre ha funcionado así. O nos podemos dar cuenta, al contrario, que yo siempre pierdo y el otro gana, y que así funciona. Pero no, en esta situación
tal vez no va a funcionar así. Y les voy a decir por qué. Porque cuando estamos tan unidos físicamente en un solo espacio, pues se generan muchas tensiones y vamos a llegar a empezar a pensar que el mejor hábito es pensar ganar, ganar, porque eso equilibra las emocionalidades, los intereses y los deseos de las personas. Entonces, empezar a analizar. ¿Qué sucede cuando ganar, perder es la única interacción que conoce esa pareja? Hay que empezar a mirar cómo ajustarlo, porque ganar, ganar es la única alternativa viable en estas condiciones actuales. A menos que quieras seguir con tu ganar, perder, es como tener una bomba, encerrarte en la habitación, botar la llave y esperar a que la bomba explote. Entonces, yo los invito a que podamos empezar a ser creativos y analizar cómo podemos hacer el ganar, ganar un hábito en nuestra relación. Y hay muchas oportunidades de aplicar este hábito durante este tiempo. Entonces, el ganar, ganar tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con escuchar los deseos de los demás, la intención de los demás, lo que quieren los demás, y tiene que ver mucho con negociación. Entonces, ahí sí, aplicar todo lo que les ha enseñado Ciro en negociación. Muy bien. Ahora, preguntas de reflexión. ¿Cómo podemos aprender a pensar en ganar, ganar? ¿Qué situaciones nos permiten empezar a entrenarnos para empezar a actuar en ganar, ganar? Y tratemos de llevar este pensamiento día por día. Todo lo que yo les estoy, conversando y compartiendo es para hacerlo poco a poco, día a día, momento a momento, sin agobios, porque nunca hemos vivido una situación así, en cuarentena y con estos temas de pandemia. Y si queremos llevarlo todo de un momento a otro, pues nos vamos a reventar y a agobiar. Lo importante es tener la voluntad y tener conciencia que hay un panorama que podemos recorrer y juntos y en consenso. Entonces, con calma, día a día, cada tip, cada hábito. Hábito 5. Primero buscar, primero entender y luego ser entendido. Bueno, a ver, muchos verán en este dibujo un anciano, una persona mayor, con sus cejas blancas, pobladas y su cabello largo, blanco. Unos dirán, sí, yo veo ese, pero hay otros que nos dirán, no, yo veo un señor con un sombrero montado en un caballo blanco, al lado hay un río y al lado de las patas del caballo hay alguien envuelto en una sábana amarilla. ¿Quién tiene la razón? Todos tenemos la razón. Vemos las dos cosas. Entonces, me gusta mucho esta frase que dice Covey. Las personas no ven al mundo como es, lo ven como ellas son, por lo que han estado condicionadas a ser. Entonces, si recordamos esta frase, pues podemos ser un poco más abiertos y poder tratar de entender primero qué es lo que está viendo el otro ante la situación, qué fue lo que entendió el otro cuando yo le quise decir algo, para después poder poner nuestro punto de vista. Entonces, preguntas de reflexión. ¿De qué forma puedo preguntarle al otro para entenderlo y que se sienta entendido? Hay muchas formas de preguntar. Oye, yo no te entendí lo que tú me dijiste. Pues ahí le estás queriendo decir al otro que no se expresó bien. ¿Qué tal si preguntamos cariñosamente, mi amor, yo te entendí esto, ¿es lo mismo que tú querías decir? Y así, pues la conversación se baja un poco. ¿Cómo puedo expresarle al otro mi idea de tal forma que él o ella me comprenda y que yo también me sienta comprendido? Entonces, digamos que el reto aquí en este hábito es poder, primero, tratar de entender qué es lo que estaba entendiendo el otro. ¿Por qué se puso molesto o molesta? ¿Qué le disgustó? Tal vez comprendió que no era mi intención, pero si lo hizo así, de pronto fue que yo me expresé de una forma inadecuada. Entonces es como cada uno se conoce un poco más a los demás, empezar a entender qué le molesta al otro y poder entender y analizar primero eso antes de mi posición. Bueno, hábito 6, sinergizar. Este también es muy interesante. Entonces, sinergizar, ¿qué es? Es celebrar las diferencias, no es aguantarse las diferencias. El aguantarse resignadamente sin esperanza te lleva a la tristeza. Uno puede resignarse, pero teniendo esperanza de que algún día el tema mejorará. Pero si no tengo esperanza, pues me caigo en un hueco profundo de tristeza enorme. Sinergizar es trabajar en equipo, no es trabajar independientemente. Sinergizar es encontrar nuevas y mejores alternativas, no es pensar en que uno siempre está en lo correcto.
Y como no estamos viviendo solos, bueno, la mayoría estamos con más de 2 o 3 personas en casa, pues tenemos que empezar a buscar el tema de sinergias para poder hacer que estos días sean muy constructivos y nos hagan brillar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, aquí, ¿cómo lograr sinergias? Entonces, primero, muy INALDE, define el problema. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Ahora, busque primero entender la versión del otro, el camino del otro y la definición del problema del otro, porque puede ser que el problema para mí no sea el mismo que para el otro. El por qué pasa lo que pasa no es lo mismo para mí que para el otro. Entonces, primero busque entender al otro. Después, mi camino, busque ser entendido también compartiendo sus ideas, claro que sí, tengo derecho a que me escuchen mis ideas. Luego, entre todos, hagamos una tormenta de ideas y entre todos encontremos la mejor solución, con criterios, plan de acción, alternativas. Ustedes son INALDE, ustedes han pasado por nuestras aulas, apliquemos la metodología del caso a esta oportunidad de mejorar nuestro ámbito familiar y así lograremos sinergias. Y ahora, el último hábito, el hábito 7, este me gusta mucho porque es la renovación familiar en los 4 aspectos de nuestra vida. Y aquí dice tiempo en familia y uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos podemos tener tiempo en familia, pero también es muy importante ese tiempo uno a uno con el esposo y la esposa, con los hijos, que el hijo tenga un tiempo con el papá, que ese hijo tenga un tiempo con la mamá, y así, para poder tener como ese tiempo familiar, pero es muy importante esas conversaciones uno a uno, porque a veces hay cosas que los niños prefieren decirle a la mamá y otras a los papás, y así. Entonces, tiempo para renovación. Entonces, en el tema físico, vivir físicamente de una buena forma. Entonces, los invito a crearse muchas recetas saludables, por ejemplo, en lo posible, claro, en lo posible, comer verduras, frutas, hacer ejercicio. En estos días estábamos conversando con un colega del INALDE y entonces él puso el ejemplo que había puesto a su hijo en la trotadora 30 minutos para que quemara energía. Entonces dije, claro, yo tengo una elíptica arriba, entonces puse a Gabriel a que quemara energía 30, 40 minutos allí. Esto es para que los niños estén activos, porque no pueden salir al parque. Nosotros tampoco podemos salir al parque, pero es tratar de hacer ejercicio físico. Si no tenemos ni elíptica ni trotadora, pues tendremos escaleras. Y si no hay escaleras, pues podremos saltar lazo, algo, cualquier cosa. Podemos empezar a crear formas diferentes de activarnos físicamente. Emocionalmente, amar y reír. Que esos sean como los 2 verbos de esta cuarentena. Amar y reír, recordar buenos momentos. En estos tiempos es muy importante recordar los buenos momentos y no los malos momentos. Por eso les recomiendo sacar el álbum de fotos de vacaciones, digitarlo como lo tengan y empezar a recordar todos esos buenos momentos que han vivido. En la parte mental, aprender nuevas cosas, leer, escuchar charlas TED, mirar películas constructivas y en la parte espiritual, pues escuchar su interior. Escuchar su interior porque allí vas a encontrar cosas maravillosas y vas a encontrar luces maravillosas y te vas a encontrar con alguien más. Bueno, y acá entonces para lo último, pregunta de reflexión. ¿Cómo puedo ayudar a mi familia a renovarse en estas dimensiones? Y quería aquí proponerles, esto se los dejo para ustedes, no lo voy a llenar porque la tarea a la que los invito es que cada familia llene esto. Aquí están los hábitos. Y hay ideas para aplicar los hábitos, cada uno lo puede llenar. Entonces, recapitulando, una visión familiar que nos diga cómo queremos ser a futuro como familia, qué tipo de familia queremos ser, con esas características, cuál es la estrategia familiar que vamos a utilizar para aterrizar lo que queremos ser, unidos, solidarios, alegres, creativos. Y estos 7 hábitos que nos van a ayudar a poder ser más eficientes como familia y sobre todo a dar una mejor versión de nosotros mismos para los demás. A eso los invito, que no se nos olvide. Esta es una gran oportunidad para que nosotros entreguemos todo lo que tenemos de bueno, que de pronto no lo habíamos hecho por muchas circunstancias, ahora lo podemos hacer. Podemos mirar a los ojos al otro y decirle, me alegra que existas, me alegra que estés en este mundo y que seas parte de mi familia. Y así les aseguro que es muy probable que podamos tener una visión y una estrategia mucho mejor que la que tenemos ahora. Y por último, quiero compartirles esta bibliografía. Me parece muy interesante. Entonces,
Los 7 hábitos de las familias efectivas de Stephen Covey. Hasta que la muerte los separe. Es un libro muy lindo que habla sobre una pareja recién casada y va contando toda su historia y trayectoria matrimonial con sus subes y bajas. Marian Rojas Estapé, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es de una psiquiatra española, muy interesante. Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, porque no todo el mundo le gusta que lo quieran igual, y este libro habla sobre eso. Entonces también tarea, ¿cuál será el lenguaje del amor que le gusta a mi pareja y a mis hijos? Y por último, inteligencia emocional de Daniel Goleman, que hoy por hoy, esa es una de las inteligencias que más nos va a ayudar a ser mejores personas y a tener un mundo mejor, que esta es la oportunidad de tener un mundo mejor. Bueno, muchas gracias. Esperamos verlos pronto, ya en un futuro cercano. Muchas gracias, María Piedad. Y entonces iniciamos nuestro espacio de preguntas. Ya tenemos varias preguntas. Mauricio Sarmiento pregunta, ¿cómo lograr que nuestros hijos adolescentes o los miembros de la familia se interesen en descubrir esas competencias de todo el resto de los miembros de la familia? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Muy buena pregunta. Hay 2 caminos. Empezar a contarles todos los beneficios que podrían obtener ellos mismos y su entorno si adoptan estas buenas prácticas. Pero como son adolescentes, ellos quieren ver como la realidad, como esto para qué me sirve al fin y al cabo. Entonces yo te recomendaría que empezaras a preguntarles qué pasaría si ellos empezaran a aplicar esto con su entorno de amigos, porque para los adolescentes los amigos son muy importantes, a veces más que los papás en esa etapa de la vida. Entonces empezar a decir, por ejemplo, la pregunta que les hacía, ¿a qué casa te gustaría invitar a tus amigos? ¿Cómo quisiera que te vieran tus amigos? Todos estos hábitos te va a hacer una persona mucho más atractiva emocionalmente para los demás. Esa es una vía. Y la otra vía es que muchas veces a veces los miembros de la familia no se animan a hacer esto, pero yo les aconsejo que aunque alguno no lo quiera hacer, empiecen a hacerlo, porque cuando el que se aleja ve que lo están pasando bien, que están cambiando, que se están tratando mejor, se anima. Entonces es invitarlo con el ejemplo. Gracias, María Piedad. Y tenemos otra pregunta de Juan Botero y él nos pregunta, ¿quién debería liderar estos procesos en familia? Bueno, muy bien. Recomendamos que lo lidere la persona que tenga mayor liderazgo familiar. ¿Esto qué quiere decir? Aquella persona que cuando hace una llamada o lanza una idea o genera un espacio, aglutina y la gente o los miembros de la familia le dice que sí. Es la persona que dice, por ejemplo, que pregunta cómo estás, cómo te sientes y las otras personas se abren fácilmente a esa persona. Entonces, no es democráticamente, no es como tema autoritario, pero sí deberíamos poner a liderar a alguien que tenga esa sensibilidad y que tenga como esa acogida y credibilidad frente a los demás miembros. Lili Luque pregunta, ¿es bueno crear esta visión familiar cuando aún no tenemos hijos, cuando solamente es una familia de pareja? Lili, me encanta tu pregunta, me encanta porque es actuar muy proactivamente. Claro que sí, Lili, claro que sí, con tu pareja. Entonces, desde ya, ¿cómo quisieran que fuera esa familia? Y claro, a medida que vayan llegando los hijos, pues se va incorporando la visión de esos hijos a la visión familiar. Pero lo que estás haciendo con este ejercicio es sentando unas bases muy importantes y muy potentes para cuando tu familia crezca. Claro que sí, es muy buen tiempo. Y por último, María Piedad, tenemos una pregunta que nos hacen a través del live que estamos haciendo en Facebook, la hace Marta Liliana Incapié, y ella pregunta, ¿qué pueden hacer las familias que han tenido que distanciarse debido a la pandemia? Por ejemplo, los médicos o quienes están trabajando en organizaciones. Bueno, entonces, primero, mantener el contacto que se pueda, así sea por Zoom, por Skype, por WhatsApp. Eso es súper importante. El contacto físico no lo vamos a tener, pero que no se sientan abandonados en contacto emocional. Entonces, gracias a la tecnología hoy podemos estar muy conectados. Es estar pendiente de ellos todo el tiempo, darles un mensaje de ánimo, decirles, oye, me importa que estés bien y yo te espero acá, que al final de todo esto yo te espero para darte un abrazo, ¿sí? Entonces es manifestarle nuestro amor a través de esos mensajes, día tras día, muchos mensajes. Aquí es momento de volvernos intensos en amor, realmente. No nos debe dar pena decirle a las otras personas, oye, te quiero porque sé que en este momento lo necesitamos. Muchas gracias, María Piedad, por esta conferencia.
Bueno, gracias a ustedes. Me encantó estar con ustedes por este espacio y esperamos poder vernos pronto y abrazarnos pronto cuando todo esto se acabe. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, María Piedad, y los invitamos entonces a seguirnos en nuestras redes sociales, pues estaremos brindándoles diferentes tipos de contenido como este y como los que les hemos brindado los días pasados. En este momento aparecen en pantalla. Y también los invitamos a unirse a nuestra campaña, la campaña de INALDE de recolectar 5.000 mercados para aquellas comunidades más vulnerables en estos momentos de crisis. Para quienes deseen hacerlo, pueden encontrar más información en nuestro sitio web, que es www.inalde.edu.co. Ahí se pueden inscribir y encontrar información acerca de esta campaña. Esperen también la próxima semana, en Semana Santa, una gran variedad de videos de nuestros conferencistas respondiendo a aquellas preguntas que no pudimos resolver durante las sesiones pasadas y esta. Y el lunes 14 de abril volveremos con más conferencias virtuales. Muchas gracias por su participación y nos escuchamos nuevamente la próxima semana.